Hermanos, en Eclesiastés capítulo número 5, versículo número 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Vuelvo a repetir, hermano, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios, hermanos? La ignorancia. Nosotros, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, debemos de venir dispuestos, hermanos, a escuchar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Hermanos míos, me gustaría ya concluir en este segundo tiempo, hermanos, con la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes. Hablábamos, hermanos, de que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de comenzar a aprender, a desarrollar ciertas virtudes que como cristianos, que como hijos de Dios, nos hacen diferentes a las personas que todavía aún no conocen a Cristo Jesús como su Salvador personal, y después, hermanos, los hacen, ¿verdad?, el Señor de sus vidas. Yo les decía, hermanos, que uno de los problemas que a veces tenemos nosotros como cristianos, hermanos, y es pecado, es ser prejuiciosos. ¿Qué es el ser una persona prejuiciosa? ¿Qué es un prejuicio, hermanos? Les decía, hermanos, en la mañana que por definición es un juicio o opinión sobre algo antes de tener un verdadero conocimiento de ello. Y hay diferentes tipos de prejuicios, hermanos. Por ejemplo, hay prejuicios a nivel de clase social, hay también prejuicios a nivel racial, hay prejuicios, hermanos, que nos llevan a generar actos discriminativos o discriminatorios, etcétera, etcétera. Y hermanos, la finalidad de un prejuicio nos puede llevar al error, a la equivocación, inclusive a lamentarnos y tener un concepto equivocado de lo que es la realidad. Yo les voy a poner un ejemplo, hermanos, hace rato, unas horas, hermanos, de veras, y Dios nos prueba, hermanos, y nos pone realmente a prueba en cosas que pudieran ser demasiado insignificantes. Hace rato, hermanos, nos despachamos, fuimos a comer, y yo tengo una mala experiencia con el pollo, hermanos. He tenido malas experiencias con el pollo. ¿Y qué creen, hermanos? Al momento de comer ese alimento, hermanos, por cierto, hay que orar antes de comer. Pues el pollo estaba muy rico, hermanos, pero de antemano nos anteponemos, formulamos un prejuicio y decimos, esto no me gusta, como lo que yo les decía. Es el famoso pollo cordobés, aquí se conoce, hermanos, allá en Veracruz eso no se conoce, es muy poco, hermanos. El famoso pollo quick lunch, ahí está. Que lleva su crema, ¿verdad? Lleva sus chipotles, su cebolla, y etcétera. Y sí estaba rico, pero por el mismo prejuicio, hermanos, nos antepusimos y no disfrutamos ese alimento. No lo disfrutamos. Berreamos internamente, hicimos coraje, nos aguantamos. Ya ni modos, para la otra lo voy a disfrutar. A lo que voy, hermanos, es un prejuicio nos puede llevar a desvirtuar una realidad. Podemos ser, hermanos, personas muy prejuiciosas, y el prejuicio, hermano, nos va a llevar a un acto que se llama la crítica, hermanos. ¿Se ha escuchado usted de personas criticonas? ¿Sí? Hay personas, hermanos, que suelen ser muy críticos. Son personas que se ponen al final, se sientan, cruzan la pierna, se tocan el mentón o la barbilla o la sien y comienzan a observar o analizar el entorno de donde están, y comienzan a formular prejuicios, criterios, sin llegar a una realidad, a lo que es realmente y son las cosas. Ahí tenemos los famosos críticos del arte, ¿verdad? ¿Se han escuchado ustedes acerca de estas personas? Ellos llegan, analizan y dan
su opinión respecto a. En este caso, hermanos, la obra de Dios no debe de estar sujeta a prejuicios, sino a hechos y a realidades. Yo les leí ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, hermanos, versículo del 10 a 12. Dice aquí que Naamán, hermanos, era un general del ejército de Siria y era tan amado, hermanos, por su rey, que cuando supo que hubo una cura en Israel, el rey de Siria, hermanos, mandó a su general a ser curado, porque Naamán, hermanos, era un héroe de guerra, hermanos. Era un líder, hermanos. Imagínense un hombre leproso dando órdenes desde un lugar retirado y capitanes y ejércitos acatando las órdenes de este general. Realmente, hermanos, Naamán era un héroe de guerra. Pero Naamán, hermanos, como era un héroe de guerra, él quiso ser tratado como tal, hermanos. Él quiso ser realmente reconocido por el valor que él tenía como un general, hermanos. Cuando llega delante, hermanos, de Eliseo, dice la escritura, hermanos, que Eliseo mandó a su criado a recibirle. Pensó Naamán en sí mismo, generó un prejuicio y él formuló toda una realidad aparente y vivió esa realidad, vivió esa fantasía, esperando que el siervo de Dios saliera y pusiera sus manos sobre él y que él sintiera, ¿verdad?, el poder de Dios en su vida. Él quiso ser tratado como tal, hermanos, como un héroe de guerra. Pero no fue así, hermanos. Dice la escritura que al momento de mandar Eliseo a su criado, le mandó a decir, ¿sabes qué, general? ¿Sabes qué, Naamán? Vete al Jordán, vete a aquel río, y allá zambúllete, sumérgete 7 veces, y cuando tú salgas de esas 7 veces, vas a ver al final cómo tu carne, vas a ver cómo tu piel es limpia de toda esa lepra. Dice aquí que Naamán contestó, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Les voy a decir una de las descripciones, hermanos, que nos arrojan los estudios de la Biblia, la geografía, etcétera, etcétera. Nos dice, hermanos, que Jordán, a diferencia del río de Abana y de Farfar, el río de Jordán era insignificante, hermanos. Estaba sucio, hermanos, escaso en agua, no muy atractivo, a diferencia de estos dos ríos de Abana y de Farfar, que eran lugares más abundantes con agua, más atractivos, un paisaje tal vez aún más llamativo. Y cuando Naamán supo de esto, tuvo en poco, hermanos, la voluntad de Dios. Y aquí quiero ir, hermanos, a los siguientes puntos. Cuando nosotros hacemos prejuicios, podemos tener en poco varios aspectos o varias áreas en nuestra vida, hermanos. Pero sobre todo la obra de Dios, hermanos. Estaba escuchando hace unos días que hay un pastor que requiere de requisito, hermanos, para poder visitar a una congregación, requiere que haya por lo menos mínimo 100 personas, porque si no, no viene a esa iglesia. Hermanos, ¿será eso correcto? ¿Será que esa es la forma de actuar un siervo de Dios, hermanos? Hermanos, si dice Jesucristo, Dios mismo en su palabra, que hay gozo y alegría delante de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente, ¿por qué actuar de esa manera, hermanos? Es generar un prejuicio. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos buscando? Para nosotros, hermanos, no caer en prejuicio. Ojo, hermanos, el primer punto que tenemos que abordar es la humildad, hermanos. Ser humildes. Ser humildes. ¿Qué es la humildad, hermanos? Reconocer, hermanos, que nosotros somos insignificantes, que nuestra voluntad está por abajo de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios para nuestras vidas está por encima, hermanos, y someternos a esa voluntad perfecta, hermanos, y dejar de tener un concepto mayor de nosotros mismos, hermanos.
¿Se han escuchado, hermanos, escuchar por ahí de aquellas personas altaneras? ¿Qué es ser una persona altanera, hermanos? O altiva. ¿Se han escuchado ustedes ese término, hermanos? ¿Qué es una persona altanera o altiva? Altanero, altanero, una persona que tiene un concepto más alto de sí mismo. Como quien dice, ¿verdad? En lo secular, ¿verdad? Que se cree mucho, ¿verdad? Y dice aquí solamente mis chicharrones truenan, ¿verdad? Aquí yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Y yo de todas, ¿verdad? Me las bailo y yo todas me las sé. Pues no, hermanos. Era lo que le estaba pasando precisamente a Naamán, hermanos. Naamán dijo, bueno, yo soy un general, soy un héroe de guerra. Yo cuando llegue aquí, ¿verdad? A Israel, porque Israel, hermanos, estaba siendo subyugado por el reino de Sirio, hermanos. Y pues, ¿qué pasó? Pues el rey Naamán, dice aquí el general Naamán, llevaba cartas de recomendación. Y llegó, ¿verdad, Naamán? Ahí, a ver, me van a tratar, pero vaya, como rey, como al mismo rey. Y pues no fue así. Al último, hermanos, podemos aprender de este personaje que Naamán, hermanos, su altivez, su orgullo, su arrogancia, el concepto que él tenía equivocado, fue puesto bajo la voluntad de Dios, se humilló, hermanos, y dice así en el versículo 15, y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas Eliseo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, un dios pagano, hermanos, un ídolo, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Qué es lo que aprendió Naamán, hermanos? Que solamente había un Dios vivo, un Dios verdadero, en el cual él se humilló, Dios le contestó, y que la única manera en que él se inclinaría a algo que no fuera Dios era porque tendría que obedecer al mandato de su rey, hermanos. Imagínense, hermanos, ahora el rey de Siria, viendo a su general totalmente sano, totalmente perfecto y comandando sus ejércitos, hermanos. Una solución, hermanos, para no generar prejuicios, hermanos, es ser humildes, no tener un concepto mayor de nosotros mismos. Dice la Escritura, hermanos, en Lucas, y quiero que vayan conmigo, no hay mucho, hermanos, del por qué ahondar en este aspecto, hermanos. Faltaría mucho tiempo, hermanos. No quiero ser muy extenso, quiero respetar también su tiempo. Lucas capítulo número 6, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es dura, pero es buena, hermanos, para edificar nuestras vidas, para edificar nuestras almas y ser cada día mejores hijos de Dios, ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores trabajadores, mejores empleados, mejores estudiantes. Ustedes han sabido de alumnos que se han levantado en medio de la clase y le dicen al maestro, maestro, usted está mal, usted está equivocado. Pero también han sabido de maestros que agarran y se voltean y le dicen a los alumnos, ustedes están mal y yo estoy bien. ¿No es así? Orgullosos, hermanos. Fíjense, hermanos, para poder quitar ese prejuicio, dice aquí Lucas capítulo número 6, versículo 37 en adelante, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena y apretada y remecida y rebosando, darán en vuestro regazo,
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y aquí viene algo muy fuerte, hermanos. Dice: hipócrita, saca primero, dice, la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Un segundo punto, hermanos, que debemos de entender, hermanos, para no generar prejuicios, es el no juzgar. Es el no juzgar. ¿Quién juzga, hermanos? Dios. Dios es juez. ¿Estamos de acuerdo? Muchos de nosotros, hermanos, hemos caído en el error de volvernos jueces para otras personas. Nosotros mismos, hermanos, al hacernos jueces, nos condenamos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, hermanos, somos imperfectos, no somos perfectos. El único perfecto es Dios, hermanos. Si nosotros nos hemos de comparar, hermanos, nos hemos de comparar siempre a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, hermanos, que a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo maldecían, Él callaba y enmudecía y encomendaba todo a la causa delante del Padre eterno, hermanos, del Padre celestial. Nosotros debemos de aprender, hermanos, acerca de esto, hermanos, de este punto. Un prejuicio, hermanos. ¿Qué es un prejuicio? Tener un juicio o una opinión equivocada de algo o de cierto evento. Y para poder quitar el prejuicio, hermanos, necesitamos primeramente ser humildes. Segundo punto, hermanos, no juzgar. Y tercer punto, hermanos, aquí mismo la Escritura nos los está diciendo claramente. Dice aquí, versículo 41 y 42, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Como tercer punto, primero, humillarnos, no juzgar. Y tercer punto, considerar nuestra situación y nuestra posición delante de Dios, hermanos. ¿Estoy siendo honesto delante de Dios con mi vida? ¿Estoy siendo delante de Dios responsable? ¿Realmente mis acciones agradan a Dios? ¿Realmente yo pudiera aconsejar? ¿Pudiera yo hacer, verdad, en ese momento dado, un dador de opinión? Si es que mi vida está bien delante de Dios. Quiero que vayan conmigo, hermanos. Ahorita me vino a mi mente un pasaje en el libro del Éxodo, hermanos. Vayan conmigo, por favor, rápidamente al Éxodo. Quiero que vean ustedes conmigo, hermanos, un pasaje. Por cierto, hermanos, el primer juez que hubo en Israel no fueron los jueces que se mencionan en el libro de los jueces. El primer juez, hermanos, que hubo en Israel fue Moisés, hermanos. Dice la Escritura aquí en Éxodo, permítanme ustedes, ahorita voy a llegar aquí a este pasaje y quiero que veamos, hermanos, cómo dice el capítulo número 18, hermanos, versículo número 13, versículo número 21 en adelante, los requisitos que tenían que tener los jueces, hermanos. Dice la Escritura que el suegro de Moisés, Yetro, de la tribu de Madián, le dijo a Moisés que la labor que él estaba realizando al juzgar a toda la nación de Israel era muy pesada, era muy cansada. Y le dijo el Yetro a Moisés: mira, Moisés, lo que tú estás haciendo está mal. Nombra de entre toda la nación de Israel, de todo el pueblo, nombra a varones que puedan juzgar.
Pero estos varones que van a juzgar tienen que tener las siguientes características. No puede ser cualquier persona. Tienen que ser personas comprometidas con Dios, con el temor de Dios, comprometidas consigo mismo. Dice aquí, versículo número 21 en adelante, del capítulo 18 del Éxodo, dice, además, dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. ¿Qué nos está enseñando este pasaje bíblico, hermanos? Que para poder juzgar, hermanos, esa persona debe de ser irreprensible, hermanos. No debe de haber tacha alguna. Y esto es difícil, porque no somos perfectos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer, hermanos, como hijos de Dios? Callar, emudecer, antes de pedirle a Dios sabiduría y decirle, Señor, perdóname, ayúdame. Y como diría, ¿verdad?, uno de los siervos de Dios, Pablo, yo de todos los pecadores soy el primero. Se acabó. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario. Para poder entonces, hermanos, estoy acabando, quedan 3 minutos, para poder, hermanos, quitar el pecado del prejuicio, hermanos, en nuestras vidas, tenemos que ser humildes, no tener un concepto mayor de nosotros mismos. Segundo punto, hermanos, el saber, hermanos, que nosotros en esa humillación debemos de ser personas que nos consideremos a nosotros mismos. Y por último, hermanos, ser personas irreprensibles, no ser juzgados por otros. Delante de Dios, hermanos, ser honestos, ser limpios, ser personas que meditemos en la palabra de Dios, ser personas consagradas. Quiero mencionarles esto, hermanos, y con esto acabo. Hermanos, una de las cosas más terribles que ocurre en una iglesia, y se lo digo, hermano, con todo mi corazón, porque es algo en la cual la mayoría de nosotros que tenemos un tiempo más en las cosas de Dios, hemos caído en este pecado, hermanos. El siervo de Dios se equivoca y solemos, hermanos, y digo solemos porque en algún momento lo hemos hecho, hermanos, y lo hicimos. Solemos, hermanos, generar prejuicios en contra del siervo de Dios. Hablamos mal del siervo de Dios, hablamos mal de los pastores, entre pastores. Fíjense, hermanos, qué triste es esto. Entre pastores se habla mal de los pastores, cuando el pastor debería de ser el ejemplo y negarse a opinar e involucrarse en este pecado tan grave que es el prejuicio, hermanos. Pues es que ese hermano, pues es así, bla, 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 bla. No, hermanos, se acaba eso, hermanos. Si hay algo, hermanos, en lo cual ellos han equivocado y han errado, Dios lo sabe primero antes que nosotros. La iglesia también, hermanos, entre hermanos también. Son errores muy graves, hermanos. Esos hermanos de seguro ya no vienen porque andan. Y así, hermanos. ¿Qué tenemos que aprender, hermanos? Humildad, ser irreprensibles, hermanos, encomendar a Dios nuestra causa y ser honestos, hermanos, con nosotros mismos, mirar nuestra vida en nuestro interior y decir, ¿realmente soy apto yo para generar un juicio? ¿Estoy siendo realmente honesto delante de Dios para poder opinar, para poder juzgar antes de? El mismo Señor Jesucristo dice una palabra muy fuerte, hermano, dice hipócrita. La palabra hipócrita, hermano, es un mentiroso, dice mentiroso, engañador. Mira, antes de, mejor ve tu vida, encomienda tu vida y cuando tú estés sano, cuando tú estés bien, entonces sí podrás ayudar a otros y decirle, mira, por aquí es el camino, por acá puedes ir, esta es la vereda, este es el camino. Hermanos, un prejuicio. Vamos a ponernos en pie, hermanos.
Son 7:30. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Entonábamos un canto ahí inspirado en el segundo libro de Crónicas, que decía: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice que el Señor ha de abrir sus ojos, sus oídos han de estar atentos, Él nos va a responder, va a bendecir nuestra tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos míos, nos tenemos que humillar. Yo no sé en qué situación en esta semana Dios nos ponga. Yo no sé, hermanos, si al salir de este lugar Dios nos permita una prueba para entender que no debemos de ponernos por jueces, sino al contrario, hermanos, en vez de ser jueces, deberíamos de ser acusados. ¿Quién es un acusado? Aquel que está delante de un juez. Somos pecadores, ¿no es así? Solamente hay un juez y es Dios, hermanos. Y tenemos un abogado que es Cristo, porque nosotros, hermanos, somos acusados. Tenemos un acusador, hermanos. Pero gracias a Dios, hermanos, por ese juez justo y por Cristo como nuestro abogado. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Señor y Dios y buen Padre, damos gracias, Señor, al terminar este tiempo, Señor, este día. Gracias, Señor, por hacernos entender de una manera tan sencilla, de una manera simple y eficaz, lo que a ti no te agrada y lo que tú quieres de nuestras vidas. Señor, perdónanos, perdóname a mí, Señor, porque muchas veces hemos sido prejuiciosos, hemos llevado acciones hasta lo sumo donde no existe tal realidad. Perdóname, Señor, y te ruego que me hagas una persona cabal, no una persona prejuiciosa, sino una persona que razone, que medite antes de actuar o antes de hablar. Te ruego también para mis hermanos lo mismo, que tú les hagas personas cabales, personas razonables, que razonen, Señor, antes de poder actuar en nuestros matrimonios, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en la propia iglesia, entre hermanos, entre siervos, Señor, Padre Santo. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes y que cada día, Señor, tú puedas ir limpiando a tu iglesia de todos estos pecados, Señor, que al parecer son pequeños, que al parecer son insignificantes, pero no es así, Señor. Estos pecados, Señor, si se permiten en nuestras vidas, nos pueden dañar mucho, Señor. Podemos llegar hasta tal punto, Señor, de tener un concepto mayor del que tenemos, ser personas orgullosas, personas criticonas, críticas, Señor, ser personas, Señor, inconformes. Padre, perdónanos, Dios mío, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, a ver la realidad de las cosas tal cual son y poderlas abordar con tu palabra. Señor, bendice a tus hijos. Y Padre, te ruego, mi Dios, que también nuestros jóvenes, el día de mañana que van a comenzar tiempos de exámenes, ellos no tengan un prejuicio equivocado de sus maestros, que si hay maestros exigentes es para bien de ellos, si hay maestros que exigen es porque ellos ven, sus maestros ven en ellos personas con un futuro prometedor. Padre, ayuda a nuestros jóvenes y también ayuda a tu iglesia, Señor, a crecer, que también no tengamos prejuicios, Señor, unos con otros, sino podamos ser amables, honestos, verdaderos, amorosos, respetuosos, Señor, de tu obra, de tu presencia. Ayúdanos, Señor, y gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos.